Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este torneo online que se está disputando en estos días, Aim Chess US Rapid, y en el cual en cada vídeo tenéis bastante información al respecto. Son partidas a ritmo rápido, nos encontramos ya en los cuartos de final y traemos una partida muy interesante entre Alireza Firouzja, en el que realiza un sacrificio de torre para obtener compensación y un ataque maravilloso por el flanco de rey. Por otro lado, antes de que llegase esta situación, bastante ataque por parte de Wesley So por el flanco de dama, y es una partida muy completa. Eso sí, llevará algo de tiempo porque se jugaron más de 50 y pico movimientos y tiene mucho por ver. Ya en el tablero por parte de Firouzja, este D4, a lo que Wesley So responde con caballo F6, C4 en la posición, E6, y tras caballo C3 se juega alfil B4, entrando así en la defensa nizo-india. Se está clavando a este caballo de C3, F3 para acompañar un E4 y ganar bastante centro, y mientras tanto Wesley So juega C5 y romper dicha estructura central. D5 continúa la partida, B5, aunque este peón está sin defender, por el caballo no puede ser capturado, y en caso de que lo hiciese el peón, este peón de D5 quedaría indefenso y un ataque, una captura por parte del caballo, pues metería bastante presión en C3. Tras estos movimientos juega E4 Firouzja, reforzando ese centro, y tras enroque en corto la partida continúa con E5. Tras estos movimientos el caballo se retira a E8, F4, como vemos Firouzja, un segundito, perdón, ha jugado hasta en dos ocasiones este movimiento F3, F4, E4, E5, tiene un centro bastante fuerte, pero solo tiene una pieza desarrollada y está de más clavada. El rey sigue en el centro, por otro lado todas las piezas de Wesley So también están en la primera, pero tiene ya a su rey enrocado y de alguna manera pues cuenta con algo más de ventaja en el desarrollo. Vienen las primeras capturas, E por D5, C por D5, y tras jugar D6, caballo F3 y C4. Avanza el peón, controla también la casilla de D3, evitando un desarrollo por parte de este alfil, pues o manteniéndolo solo o siendo posible en E2, y tras estos movimientos ahora el que intenta golpear en el flanco de dama es Firouzja. Con este A4 toca en B5 para estropear esta estructura de peones, caballo D7 en la posición por parte de Wesley So, y tras jugar alfil E2 buscando el enroque se evita con dama B6. Por lo tanto, el rey sigue en el centro del tablero, alfil D2 en la posición, y tras caballo C7 se juega caballo por B5. Como vemos, este caballo defiende la casilla de D5, se decide capturar a cambio de perder este peón central. Por otro lado, esta casilla se ha liberado, permite alfil por B4 y caballo por B4. Tras estos movimientos captura un nuevo peón Firouzja, avanzando un caballo bastante interesante en la posición, teniendo con un peón de ventaja, pero no pudiendo enrocar. Alfil A6, evitando la captura por parte de este caballo quizás en C8, también introduciendo de alguna manera una pieza más al ataque, y tras jugar dama D2, ya que así se controla esta casilla de un posible avance por parte de las negras en la posición, la partida continúa con caballo C5. Este caballo C5 amenaza caballo B3 tocando dama y torre, y aunque el enroque ahora sería posible ya que la dama no controla G1, en caso de hacerlo pues vendría o podría venir este caballo a esta posición de B3 y de alguna manera pues habría jaque a la descubierta y se perdería la dama y con ello la partida. Por lo que tras estos movimientos, primero aquí comentar que en caso de no jugar este movimiento y en pensar en hacer un caballo de 3 con bastante intención, se pierde el enroque a no ser de que las blancas capturen. El tema es que la partida cambiaría muchísimo, aunque las negras todavía controlan el enroque y tienen bastante presencia o ataque en el flanco de dama. La línea, jugándose este B4, pues de alguna manera cambian las cosas. Torre a B8, atacando hasta dos veces este peón de B4, pero de alguna manera es tarde. B5, alfil B7, ataque
ahora sobre la dama, el peón lo defiende este caballo, por lo que esta dama se tiene que retirar. Si se decide mantener en la diagonal para controlar el enroque, torre C1, ahora sí que la dama se tiene que retirar y tras enroque en corto son las piezas blancas las que pasan al ataque. Tienen un 2 contra 1 bastante interesante en el flanco de dama y rápidamente podrían cambiar las cosas en caso de que no se hagan bien con apenas un movimiento. Por lo tanto, se juega caballo C5 con esta amenaza y la partida continúa por parte de Firuza con A5. Finalmente logra echar a la dama, va a B8, logra el enroque tras 19 jugadas y tras jugar caballo B3 con este doblete que comentábamos, la dama se retira a E3. Caballo por A1 ganando la calidad o la pieza entera, ya que aquí Firuza pues decide no recapturar y jugar caballo G5, y es a partir de aquí donde la partida toma muchísimo interés, ya que ahora la amenaza por parte de las blancas es llegar con la dama en H3, en E4, tocar en H7 junto con el caballo y dar mate. Para evitarlo, Wesley So juega H6 expulsando a este caballo. Como vemos, esta amenaza existe todavía de recuperar al menos la calidad o de retirar por parte de Wesley So este caballo y salvar la pieza, pero aquí Firuza juega caballo F5. En caso de capturar y ganar una segunda pieza para las blancas sería un error que te lleva a la partida. Es un patrón bastante importante e interesante, caballo E7 con jaque, da igual rey H8, rey H7, ya que dama H3 es mate. El caballo defiende pues estas casillas de escape para el rey, por lo que aquí tras jugar caballo F5 la partida continúa con dama C7, de alguna manera trayendo esta dama a la defensa, y tras estos movimientos Firuza quita el caballo y lo lleva a E4. Quizás aquí tendría temas de mate en caso de seguir una de estas líneas y era sacrificando una segunda pieza. Caballo por H6, mejor para las negras es capturar y tras este movimiento dama G3. El tema es que si las negras capturan este caballo, aunque no tienen por qué, pues hay un ataque que simplemente es definitivo. Rey H8, la torre puede insertarse o venir a F3 y de alguna manera sería imparable, a no ser que en esta posición tras jugar torre F3 pues empieza a dar material por parte de las negras defendiendo con la dama en H7. No obstante, como decíamos, en esta línea no hay por qué capturar en esta posición, se puede retirar el rey, dama H4 clavando al peón y si rey G8 para defender en H6, el movimiento ganador aquí es F5. Poco pueden hacer las piezas negras ya en esta posición, quizás capturar en E5 con la dama, aunque F6 jaque pues prácticamente gana en el acto. El rey puede venir a G8, dama por H6 y hay mate en 3 jugadas. Hay varias líneas en esta línea que hemos visto, varias posibilidades y todas son ganadoras para las blancas. No obstante, como decíamos, no encuentra o no ve claro toda esta línea, imaginaros con todas las variantes que hay, pues de revisarlo en partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, decide retirar su caballo a E4 y tras estos movimientos se juega F6. Tras jugar F6 es verdad que las negras pues debilitan un poquito la estructura de peones, sobre todo en torno a las casillas blancas, pero la dama sigue estando presente, defendiendo en G7 y dama G3. Firuza está evitando en todo momento capturar en A1, no quiere perder ni un momento y en esta posición estos peones son los que están sufriendo, no este peón de G7, ya que tras jugar caballo por H6, caballo por F6, estaría dando un jaque, el peón estaría clavado por la acción de la dama sobre el rey y realmente pues el ataque también sería bastante contundente. Por lo tanto, este caballo no se puede retirar, decide Wesley So jugar rey H8 y tras E por F6 la partida continúa con torre por F6. Tras estos movimientos, caballo por F6, no solo ganando la calidad, sino ganando la pieza entera, ya que aquí si las negras recapturan en F6, no pasa en la partida, se podría jugar una de estas líneas. Dama G6,
torre G8 trayendo la torre a la defensa, atacando a la dama, y si torre por H6 y dama H7, pues nuevo jaque, y tras torre G7, torre F3 nuevamente para ganar la partida. Nuevamente otras líneas, otras posibilidades también son ganadoras para las piezas blancas. No obstante, aquí Wesley So encuentra tras este caballo por F6, decide no capturar y encuentra dama C5. Está dando un jaque, tocando este caballo de F5, y aquí es verdad que las piezas blancas podrían haberse cubierto con el caballo en E3, pero ahora sí las negras pueden capturar en F6. El tema es que esta dama no puede venir al ataque, ya que está pendiente de este caballo que no tiene más defensa y está clavado por la acción de la dama sobre el rey. Por lo tanto, aquí Firouzja decide retirar el rey a H1, y tras estos movimientos se juega dama por F5, y ahora son las piezas negras que vuelven a tener ventaja sobre una pieza, pero no siendo una torre, sino siendo un caballo. Aquí hay que comentar también la disposición que están teniendo estas piezas por parte de Wesley So, que de alguna manera no intervienen para nada en la partida. La torre de A8 no se ha movido, el alfil de A6 pues prácticamente no tiene diagonal, y tampoco estos caballos están coordinados. El caballo de A1 lleva atacado durante bastantes jugadas, y tras estos movimientos Firouzja sigue intentándolo, caballo H5 para dar mate en G7, dama F7 para defenderlo, y tras jugar F5 evitando la captura en A1, finalmente Wesley So retira este caballo y lo salva. Continúa el ataque con F6, G5, también podría haber sido posible G6, expulsando o tocando al caballo, pero tras este movimiento, caballo G7, y ahora Wesley So de alguna manera también tiene que reaccionar y juega C3. Por un lado amenaza a capturar en B2, se ha abierto esta diagonal, y tras alfil por A6 la partida continúa con C por B2. Se recupera así la pieza perdida, ya que Wesley So no captura en A6, ya que tras este movimiento existiría dama H3. La amenaza es entrar con bastante peligro en H6 por parte de las blancas, dar un jaque, dama G6 para defenderlo, y ahora tras dama por C3 la idea de las blancas es empujar este peón. Además la dama controlaría el caballo, por detrás está el rey, y si las negras en esta posición llevan su dama a F7, pues podría caer este caballo de C2 que de momento está defendido. Además este caballo, como vemos, prácticamente no tiene saltos disponibles, simplemente podría ir a esta casilla de B4, y tras caballo C, B4 para salvar dicho caballo, caballo E6 controlando esta casilla de F8, y aquí que se puede jugar rey H7 quizás, y tras dama D4, dama D3 buscando el cambio de damas, y tras lograrlo las piezas negras no obstante se terminaría coronando, ¿no? El rey nunca puede pasar por ninguna de estas casillas, por lo que se ganaría por parte de las blancas, ya que cuentan con calidad de más. Volvemos a la partida tras jugarse, como decíamos, alfil por A6. Esta línea que hemos visto no es interesante capturar en A6, y Wesley So lo hace en B2. El material, como decimos, es el mismo también en cuanto a peones, y tras estos movimientos se juega alfil E2. El alfil se retira de esta casilla en la que estaba atacado, y además controla esta casilla para reconducir a este caballo. Torre F8 continúa la misma, caballo H5, caballo D4 atacando hasta el alfil, que a su vez es el defensor de H5, pero aquí Firouzja juega dama C3. El tema es que tras caballo por E2 ya no hay defensa, como decíamos, sobre este caballo. Firouzja captura en B4, y el problema para las negras es que si ahora no pasa en la partida, si ahora se captura en H5, se pierde la partida en dos movimientos. Dama por F8 con jaque y dama G7 es mate. Volvemos a la misma. Antes de capturar hay que defender al rey con el rey esta torre de F8, y ahora el caballo se trae a G3 ofreciendo cambio de piezas. Se acepta, y tras este doblaje de peones, dama H5 con jaque, rey G1 siendo única, y tras dama E2 manteniendo Wesley So la ventaja, este peón a punto de coronar, mantenerlo defendido, se juega dama B3 con jaque.
se defiende con la torre que queda clavada y aquí la partida para Firuza se podría haber ganado en caso de haberse traído a D1. La partida se juega a B1, pero si se juega torre D1, la amenaza es traer la torre a la octava, evitar que este rey pueda seguir defendiendo a la torre de F7 y tras este jaque dama por F7 no solo captura la torre, sino también estaría dando mate. Por lo que aquí lo mejor para las negras podría ser dama E8, pero no obstante pues habría ventaja para las blancas. Dama por B2, eliminando este peón bastante importante y manteniendo la defensa sobre este peón de F6. Volvemos a la partida en la que se juega torre B1 y tras estos movimientos dama E5. Y este movimiento es multiusos de alguna manera, ya que controla casillas o toca en A5, también en B2 y de alguna manera refuerza esta captura, no con la torre sino con la dama en F6. La partida por parte de Firuza continúa con dama por B2 y aquí quizás el mejor movimiento para mantener la igualdad es capturar en B2 y tras esta recaptura eliminar este peón de F6 y prácticamente sería una posición para una partida en tablas. No obstante, Wesley So opta por la peor decisión y es capturar en A5, aunque tiene su lógica. Acaba de generar un peón pasado, pero esto le permite a Firuza pues mantener la ventaja. Tras este movimiento, dama D4, quizás dama C2 podría ser más interesante o más rápido, ya que está amenazando entrar con la dama en G6, también se abre directamente esta columna y si aquí las negras juegan torre por F6, podría continuar con dama C4 jaque, rey G7, torre B7 con nuevo jaque y si rey G6, dama E4 dando un nuevo jaque. Si te cubres con la dama también es muy interesante esta línea, ya que la dama entra por la casilla o por la parte o por la puerta de atrás dando un nuevo jaque, torre F7 y dama G8. Si el rey viene a esta posición, solo se defendería la torre con el rey, doble ataque, y si el rey se escapa, H5 nuevamente se mantiene doble ataque por parte de las blancas en F7 y se está ganando la partida, como digo. No obstante, este dama D4 también es fuerte, dama C7 continúa la misma y tras dama E4 amenazando entrar en G6 nuevamente y también controlando esta casilla de B7, se juega torre por F6, torre B7 y aquí Wesley So decide cambiar o perder la dama a cambio de intentar crear una fortaleza. Quizás aquí si hubiese jugado dama C5 con jaque, rey H2 y dama F5 montaría un muro prácticamente infranqueable. Si dama E8 jaque, torre F8 y si traes la dama a E7 buscando temas de mate, pues colocas esta dama en la posición y aunque te capturen este peón de A7 hay tablas. No obstante, opta tras torre por torre B7 en capturar y perder la dama, crear una fortaleza, pero Alireza Firuza pues lo tiene muy claro. La idea es activar a su rey, intentar capturar este peón de H6 y de momento la dama está atacada, se lleva C6, rey G7 para defender este peón de H6 y tras rey H2 con la activación torre F8. Hay que hacer algún movimiento, rey H3, torre F6 con nuevo ataque sobre la dama y tras dar un nuevo jaque, torre F7 para a su vez defender el peón de A7 y dama D4 con nuevo jaque. El rey viene a G6, nuevo jaque y en esta posición decide abandonar, ya que siguiendo una línea, si colocas la torre en F5 pues quedaría clavada y con ello se pierde la partida muy fácilmente y en caso de retirar el rey tras este jaque pues entras con el rey en G4, A6, hay que hacer algún movimiento y tras traer el rey a H5, torre F6, defiende de momento ambos peones. Pero ahora, tras jugar dama D4, por ejemplo, se clava esta torre en F6. Aquí o avanzas un peón que podría ser capturable fácilmente, o bien retiras el rey. Para mantener defendida la torre, lo tienes que traer a F7 y tras jaque en D7, rey G8. Tras estos movimientos puedes jugar una nueva jugada en la que las piezas negras pues prácticamente se tienen que retirar de la tercera fila. Si la torre se mantiene en la tercera en una de estas dos casillas, podría venir un jaque en cualquiera de estas dos jugadas
y ganarían la torre, por lo que traemos la torre, por ejemplo, a F7 atacando a la dama, y tras dama E6 la torre queda nuevamente clavada y hay opción de capturar peones y así poco a poco ganar la partida. Excelente partida, vamos hablando para siguientes vídeos. Un saludo, chao.